Mirá quién vino, Pablo Abeluto, un aplauso para él. Muchas gracias. Escritor, periodista, intelectual. Escritor no tanto. ¿Escritor no tanto? No, editor. Editor en realidad, editor, ¿no? Es mi laburo. Bueno, exministro de Cultura de la Nación del gobierno de Mauricio Macri también. ¿Y fuiste funcionario en otros cargos también? Un año antes estuve a cargo de la coordinación de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, del sistema público de medios. Pero cuando gobernaba Macri en la ciudad... Eso. En el último, en el 2014. Bien, ¿en qué momento vos te acercaste al PRO? Y a ver, venía votándolo desde que apareció, y el acercamiento se dio en el año 2011. Yo había publicado... trabajando en Random House, había publicado un libro de Durán Barba. Ajá. Me había impactado conocerlo a Jaime. Al mismo tiempo, mi formación de grado es en comunicación. Soy de la primera camada que hubo de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. O sea, cuando éramos solo... ¿Cuándo empezó esa carrera? 1985, a la vuelta de la democracia. ¿Y en qué sede era eso? No tenía, al principio no tenía, nos prestaban aulas de distintos lugares y después hubo un lugar mítico, porque además ahí yo fui dirigente estudiantil por una lista que se llamaba el Movimiento Escéptico de Comunicación. Ah, mira. Que éramos una especie de anarquistas medio posmodernos, como se llamaba en esa época. Pero se alquiló un petit hotel, fue la primera sede en la calle Callao, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, donde después eso se tiró abajo y estuvo la disquería Notorious muchos años. Ah, perfecto. Ahí frente a la plaza. ¿Y esa militancia anarco-posmoderna? Sí, ponele. Era, pero estaba más adentro de una tradición izquierdista. No, nos gustaba. Hay que tratar de imaginarse Buenos Aires hace, como te decía, 35, 40 años. 40 años exactamente. Año 85. Año 85, la vuelta de la democracia, todo era nuevo. Y con un grupo de compañeros, y nos gustaba irritar a la izquierda, y derecha no había. ¿Siempre fuiste un provocador entonces? De chiquito, de chiquito. Porque sabes que en alguna entrevista te escuché decir, cuando vos lo escuchabas a Milei ahora decir zurdos de mierda, que te evocaba a un profesor tuyo de historia del Pellegrini que te decía el zurdo, ¿no? El zurdito. Entonces pensé que de joven había sido efectivamente zurdo, pero era solamente un prejuicio del profesor. Era distinto. Que a veces eso podía ser leído como zurdo o a veces podía ser leído como de derecha. Sí. Siempre traté de... Siempre hay, seguramente a vos te pasa también, les pasa a todos los que nos escuchan, una tensión entre la singularidad y el grupo. Sí. Y la verdad es que en la época de la dictadura militar, cuando yo hacía la secundaria, recuerdo que todo podía ser un gesto de rebeldía, porque lo que me entusiasma es la rebeldía, en el fondo, si querés. Pero la rebeldía, no ser ese que parece que sos. Pero en función de alguna cosa, ¿no? Sí, en función de ideas, en función de ideas. En la secundaria, mira, en segundo año yo tuve que ver con dos grandes momentos. Uno fue la refundación del Centro de Estudiantes, y el segundo momento, y anterior a eso, fue la creación de la revista Bola, que era la revista de los estudiantes del Pellegrini, que siguió saliendo, creo que sigue saliendo todavía cada tanto, con nombres clandestinos, con seudónimos, sabiendo que estábamos haciendo algo prohibido, algo que estaba mal. Y en 1981 habíamos presentado el primer petitorio pidiéndole al rector del colegio que tuviera bien eliminar la censura en la revista oficial de los estudiantes. Esa rebeldía sí siento que es identitaria, si querés. Cuando todos van para un lado, a veces yo me quedo parado, algunos creen que voy para el otro, pero en realidad me quedo parado en el mismo lugar. Y entonces, mira, este que antes no hablábamos, ahora estamos más de acuerdo de lo que pensábamos.
Bueno, o estábamos más de acuerdo y no lo sabíamos. Es no el tema en el que tenemos que entrar. Dale, pongamos el elefante en la habitación. Echémosle un balde de pintura al elefante. Dale, todo bien. Hay una cosa que es que yo creo, vos corregime, si vos te sentís liberal, ¿no? Sí. Es una definición que te... Sí, me agrada. Vos sabés que la historia del liberalismo económico en Argentina siempre vino con el autoritarismo, ¿no? Por supuesto. Mariano Grondona, con quien trabajé en la radio hace 20 años, decía, y a mí me gusta repetirlo, después de su apoyo a la dictadura militar, él decía, los liberales argentinos han estado más preocupados por la libre flotación del dólar que por la libre flotación de los cadáveres en el río. Uh-huh. ¿Eso decía Grondona? Eso decía Mariano Grondona. En una visión haciendo su autocrítica, porque él había apoyado en buena medida, pese a que además también había sido secuestrado por la banda de Aníbal Gordon en aquel momento, una de las tantas bandas de parapoliciales que fuerzas paraestatales junto a fuerzas militares que intervenían en ese momento. Pero sí, el liberalismo argentino tiene una pésima tradición, tiene pocas credenciales democráticas. Y yo creí, y creo que, al igual que mucha gente, y creo, no me arrepiento de eso, que el PRO podía intentaba quitarse esa mochila de pesada, llena de piedras, de la tradición autoritaria del liberalismo argentino. Lo decía José Nathanson, ¿no? Los términos de llegó la derecha democrática. Sí, claro. Y a mí me parecía, yo no me sentía muy cómodo con el apelativo derecha, porque sabía que en el PRO había gente que estaba más a la derecha que yo. Pero sí había una idea optimista que miraba hacia el futuro, que se alimentaba de algo que a mí en aquel momento no me gustaba y me causó muchas enemistades, y después me gustó y me causó otras enemistades, y después me dejó de gustar y me causó viejas y nuevas enemistades, que es la obsesión por el antikirchnerismo. ¿Entendés? Una parte del PRO tenía eso. Sí, claro. Y otra parte del PRO, la puerta por la que yo entré, que fue Marcos Peña, que en un momento quería conocerme y fuimos a almorzar junto a Durán Barba, Alejandro Rosichner y Hernán Lombardi, y me dijeron que bueno, y charlamos, y Marcos me pareció un tipo fuera de serie. De hecho, terminamos haciéndonos amigos personales. Voy a minimizar a Marcos Peña para volver después, porque me parece que es interesante que sigamos en la idea de el liberalismo autoritario de Argentina, ¿no? A mí me pasaba cuando José Nathanson, que es un amigo, además dijo lo de la derecha democrática, que después no me pareció tan democrática, pero ahora, hoy, en este presente, hoy a la luz Suecia, de esto, digo, claro. Tráiganme a ese estadista. Patria casi, ¿no? Querida, dame claro, esa derecha a mí me gustaba. Pero tenía eso que vos también supiste definir muy bien, que era esta droga del odio al kirchnerismo. Claro. De Marcos Peña se sabe también, vos por ahí me lo vas a negar, qué sé yo, que empezaba a cultivar las granjas de los trolls. Cero. Es un mito urbano. Leyenda urbana. ¿Y quién estaba detrás de los trolls macristas? A ver, yo no tengo ni idea quién estaba, pero te puedo decir que Marcos Peña no estaba. Digo, porque además no creía en eso. Pensá que es un momento de transición de lo que había sido, parece que habláramos de historia antigua, pero ¿te acordás que había una cosa que era Facebook? Que la gente, y el PRO fue que de los primeros, digo, a través de la visión de Marcos Peña y de otra gente que trabajaba con él, de entender, porque había pasado Obama en los Estados Unidos, que la comunicación política había cambiado. Por supuesto, visto a lo que es hoy, eso era primer grado. Digo, o sea, hoy eso se complejizó mucho más. Pero los famosos trolls de Marcos Peña, yo la verdad que no los vi. Vos no se los adjudicás. No, lo conozco lo suficiente para saber. Aparte nos hemos reído de eso, porque además no había manera de desmentirlo. No, porque siempre va a ser un monje negro el que esté atrás de los trolls. Entonces, si se te adjudica ya... Si decís que no, claro, ¿qué va a decir? Si es él. Vos sabés que el otro día me pasó, en esta radio da vuelta, hay gente de todo tipo últimamente.
Me alegro. Somos menos termos de lo que piensan que somos. Y el otro Todos día, somos distintos de lo que piensan que somos. Sí, seguro. Y me parece que es un buen ejercicio el empezar a romper los prejuicios. Yo entré temprano y estaba Marcos Peña en la radio. Y a mí que los trolls me molestaron muchísimo hoy desde 2014. Molestada por trolls desde 2014. Desde 2014. Que es como hablar de la prehistoria de los trolls, de hecho, ¿no? Pasaron 11 años, es insoportable. Sí, fue mucho y sigue siéndolo. Yo no lo pude saludar, ¿sabes? Estabas enojada. No, fue como si viera a un tipo que me hizo mucho daño. Pero ya sé ¿Y que... por qué no le preguntaste? Porque me iba a decir que no, Pablo, qué sé yo. Bueno, pero ese es el problema. Pero sí, a ver, una de las cosas, ¿sabes qué? Yo trabajé en Intratables, realmente tengo... No, ya sé. ¿Viste? Sí, a ver, una de las primeras cosas que yo hice cuando me sumé al PRO fue ponerme a estudiar un tema que era el tema de los prejuicios en la política. Ajá. Porque, a ver, obviamente del mundo editorial del que yo venía, había publicado muchos periodistas, escritores importantes de la Argentina, y mis amigos no podían entender que hubiera algo valioso en torno a la figura de Macri en aquel momento. A quien no conocían. Ajá. Y lo mismo es aplicable al kirchnerismo. Una vez le pregunté a un altísimo funcionario del gobierno de Macri si había estado alguna vez con un kirchnerista. Y el tipo me dice, no, peronistas sí, pero kirchneristas no. No conozco. Y yo decía, pero, a ver, son el 30% de la Argentina, el 40%, en aquel momento quizás el 50%. No importa, son un montón de gente. ¿Cómo no charlaste con ellos, no los conociste, no sabes cómo piensan, no encontraste algún caminito donde poder, qué sé yo estaciono en este lado de cosas y vos estacionás del otro? Digo, es medio raro, sobre todo en mi caso personal, porque en mi familia, mi única hermana es kirchnerista y su marido es kirchnerista, y hemos pasado todos los ups and downs de la grieta y ultra grieta y no te hablo más y no me invites más, volvamos a hablar, a ponernos de acuerdo. Ahora estás reconciliadísimo con tu hermana. A ver, nunca se produjo una ruptura. Pero por ahí se enfrían las relaciones, ¿no? Pero sí, claramente las cosas sociales eran complicadas. Y además hay algo que en aquel momento se idealizaba bastante a ambos lados de la grieta, y a mí siempre le rajo un poco, que es la pasión política. Sí. Había mucho orgullo del regreso de la pasión política, ambos lados. Y la verdad que no, si algo aprendí de esa época es que hay que evitarla. Digo, si esa fractura no produjo nada positivo, produjo Milei. Digo, esa y cuando veo al PRO, por ejemplo, que lo único que lo obsesiona es el antikirchnerismo, digo, cuando imaginábamos, soñábamos, planeábamos ser esa otra cosa, lo hayamos logrado totalmente, en parte, un poquito o nada, cada uno pensará lo que quiera, pero en ese proyecto, frente a esta cosa de te voto todo y además estoy de acuerdo y además lo único que me importa en la vida es que no haya más kirchnerismo, que además me parece muy antidemocrático. Y sí. ¿Entendés? Es como del otro lado muchas veces. ¿Pero vos lo sentiste alguna vez así? ¿Lo experimentaste de esa manera? ¿Al revés? No, o al derecho. No quiero que exista más el kirchnerismo. O en el peor momento. En el peor momento, en el pico de la dosis. En el pico de la dosis. Cuando estabas high con la droga. Y a veces sentís eso porque, a ver, porque tener una respuesta fácil para todo está buenísimo. No importa si es esta respuesta o cualquier otra respuesta que te resuma todo en una frase o en un problema. Porque además también tuvo que ver ese momento con lecturas. Digo, cuando vos dejás de pensar que los seres humanos somos
tan racionales como creemos que somos, y lees a Daniel Kahneman, y lees a Jonathan Haidt, y lees a un montón de tipos que fui leyendo y que me fui dando cuenta que las opciones políticas que cada uno toma legítimamente están muy atadas a los prejuicios y a cuestiones muy atávicas, muy tribales, muy de nosotros contra ellos. Pablo, y en ese momento, Jai, ¿qué era para vos lo peor del kirchnerismo? Está buena esa pregunta. Está buena esa pregunta. A ver, me acuerdo que una vez yo sentía que había algo de impostura. Me acuerdo que una vez lo conversé con Horacio Berbisky ese tema, porque había publicado algunos de sus libros. Y esa época que Néstor era presidente todavía. Y había algo de regreso a los 70 que me desagradaba mucho. ¿Porque te desagradaron los 70 o porque te parecía? Porque a ver, por las dos cosas, porque había una cosa de impostura, desde mi punto de vista, y había, y el kirchnerismo tenía una idea que enraizaba en la tradición más peronista, o sea, en la tradición peronista de los 40, que es, para llamarlo de algún modo, las patas en la plaza, las patas en la fuente, las patas en la fuente. La cosa irreverente. La cosa irreverente, cosa que a mí, si hay algo que me atrae. Me dijiste que era lo que más te gustaba, Pablo. Es lo que más me atrae, pero en aquel momento, todo su cosa nostálgica, para mí le quitaba, o sea, yo sentía que la Argentina necesitaba más instituciones y menos populismo. Y había cosas que además me irritaban particularmente, la propaganda, la TV pública, el está todo bien, las cadenas, cosas que le pasaban a mucha gente. Algunas sobreactuaciones. La verdad lo que me decís al lado de esto es bastante choto para decirlo. Sí, bueno, está bien, pero es poco, eso. ¿no? A ver, es poco, pero es mucho durante mucho tiempo. Es No, es la imposibilidad de la diversidad, la imposibilidad de que hay otro. Había mucha gente que estaba entusiasmadísima, yo lo recuerdo. Yo no veía en ese proyecto un futuro venturoso para el país. Estuve en contra de, por ejemplo, la estatización de YPF. Me enojó mucho cuando Néstor Kirchner omitió al gobierno de Alfonsín en su discurso en la ESMA. No me entusiasmaba su sistema de alianzas internacionales con aquel Chávez de entonces, aquel Correa de entonces, aquel Lula de entonces, Lugo, Evo. Digo, por supuesto, envidiaba y admiraba la capacidad narrativa que tenía. Era un fenómeno muy poderoso en términos narrativos, tan poderoso como el actual. Digo, pero había algo que yo sentía que el kirchnerismo me dejaba fuera. Digo, es así. Entonces, no sé, aparecía Víctor Heredia cantando una canción y yo ya me bajoneaba, decía, no, uy, esto no es para mí. Pablo, totalmente invitado, ¿eh? A ver, pero tampoco existían las invitaciones, ¿entendés? A mí me había dolido mucho terminar con amistades en ese momento. No fue un proceso grato. Me acuerdo que un proyecto de libro que tenía era casos de relaciones rotas por la grieta. Sí. Y otro que tengo, algún día haré, es parejas divididas por la grieta. Que las hay. Bueno, padres e hijos, padres e hijos hay muchos. Yo con mi viejo no me hablé por un tiempo largo, sobre todo con la crisis de la 125. Pero a ver, vos sos la que haces las preguntas. Pero ¿no te parece una huevada? Era una recontra huevada, pero yo creo que era él el que no me quería hablar. Está bien, no importa. Digo, hacen falta los dos para el tango. Sí, obvio. Digo, vos le podés hablar, él
te puede no contestar, pero digo porque pasó en muchas familias, pasó en relaciones personales. Yo me peleé un día con un amigo de toda la vida porque él no estaba en condiciones de contemplar la posibilidad de que los nietos de Noble no fueran los nietos de Noble. Bueno, sí, un boludo, aparte finalmente. Claro, pero perdimos, interrumpimos 30 años de amistad. Sí. Lo que pasa es que también, viste, yo sí entiendo esas pasiones. No, sí, me parece por un lado muy boludo, como vos decís, y sobre todo cuando uno mira para atrás, decís que boludez, ¿no? A mí, hoy en el presente, me pasa que hay amigas que yo sé que votaron a Milei y me cuesta hablar de otras cositas, hacerme la boluda, pues yo estoy sintiendo con mucho dolor lo que está pasando. Obvio. Y entonces pero la emoción, pero, te lo digo yo que me acusan de intolerante los macristas. Pero a ver, yo creo que la conversación es importante. Y el enojo no hay que ponerlo en las personas que votaron a Milei, cada uno con su pedazo de razón. Sí. Digo, ¿entendés? Porque no quiero a Massa, porque no quiero a los peronistas, porque me cae simpático, porque es un loco, porque soy facho como él, no me importa, digo, por una mezcla, porque los va a cagar a los políticos y los va digo. Sí, claramente pensado socialmente hay un montón de razones para haber votado a Milei. Casi hay alguien que dice que fue como votar al curandero, como ir al curandero, ¿viste? Y bueno, a veces cuando no te queda, mi papá tenía cáncer y era profundamente ateo. Sí. Y un día le dijeron de ir a la Virgen del Cerro en Salta. Y fue. Y me preguntó, ¿y qué hago? Y le dije, qué sé yo, ¿qué haces? Andá. Digo, estás en todo tu derecho, digo. Está bien, estoy de acuerdo con eso de que no está bien depositar el enojo, salvo cuando ya, viste, hay un año completo, muchas pruebas y muchas expresiones muy intolerantes de su parte, pruebas de que no tiene ninguna vocación democrática y ya me parece que también no se puede subestimar del todo al resto de la gente. A ver, porque también es un poquito condescendiente a veces, sí, decir, bueno, vos votaste, entiendo a dónde vas. ¿Entendés? Bueno, vos ya sabés lo que estás bancando, ¿eh? Yo me acuerdo una vez, la primera vez que lo escuché a Fernando Sabater en mi vida fue dando una charla en el Centro Cultural Rojas, en la calle Corrientes, también década del 80, fines de los 80. Y él hablaba de esto que vos decís, y él decía con su acento vasco, pues que tampoco vais a decir que sois un pueblo maravilloso, que habéis apoyado cuanta dictadura habéis tenido, que habéis salido con la banderita más de una situación absurda. Digo, a ver, sí, digo, los argentinos tienen muchas responsabilidades en la mochila, muchas piedras, tenemos, no tienen. Tenemos. Ahora, y acá anteriores a nuestra generación, anteriores a la generación anterior a la anterior, digo, de nuestra generación, de la mía que soy mayor que vos, de la tuya, digo, de los que vienen ahora más jóvenes que nosotros. Sí. Y con esto me pongo más áspera. Yo creo que una de las enormes responsabilidades también es de tus compañeros del PRO. Porque lo que hay que decir también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que le dieron los votos, le dieron el apoyo, digo, tanto en el momento del balotaje como después, durante todo su primer año. Sí, ¿no? y después se hacen los republicanos. Sí. Sí, a ver, no te puedo decir, he escrito todo lo que pude, lo he dicho tantas veces como me lo han preguntado, y la verdad es que además me provoca una enorme tristeza porque yo pensé que éramos otra cosa, digo, o yo pensé que estaba en el lugar adecuado mientras fuimos para arriba, pero cuando las cosas empezaron a andar mal, parece que terminamos siendo otra cosa. Terminaron siendo otra cosa, y yo dije, bueno, hasta acá llegué. Esta pregunta te quiero hacer, se la hice el otro día también a Maslatón, porque Maslatón dice, Mi nosotros primo. no... Sí. Somos primos. ¿En serio? Primos segundos. No Nuestras digas. abuelas eran hermanas. ¿Abuelas directas hermanas? Abuelas sefaradíes nacidas en Esmirna. O sea, tenemos el mismo bisabuelo. Ah, mirá vos, sefaradíes.
Judíos sefaradíes, exactamente. Pablo, bueno, no, le preguntaba porque Maslatón ahora es súper crítico también del gobierno. Lo bancó hasta último momento. Sí. Yo estaba ahí en Duro de Omar, compartíamos panel. Y entonces dice, no, bueno, lo que pasa es que no eran esto. No iban a hacer esto. Entonces yo le digo, pero Pablo, Carlos. Si todos cambiaron, menos vos, capaz que el que estaba medio desubicado eras vos. Sí, a ver... Lo que yo te pregunto es si todo el PRO le brindó el apoyo, no solamente tus colegas de qué sé yo, de gabinete, los dirigentes, también hasta la gente fue y votó todita. Salvo, porque hay un caso importante que fue Larreta. Bueno, sí. Uno... Está invitado a este ciclo también, lo sabe. Uno que cuando todos fueron para allá, él se quedó. No sé si vos leíste un libro extraordinario de Javier Cercas que se llama Anatomía de un instante. No lo leí. Bueno, ese libro cuenta microscópicamente un hecho importante de la historia española que fue el Tejerazo. Un intento de golpe de Estado que intentaba reponer al franquismo ya en democracia. Este hombre, un militar, entra al Congreso y empieza a disparar su pistola contra el techo. Sí. Todos los legisladores se tiran debajo de sus bancas, aterrados, obviamente. Salvo 3. ¿Qué se quedan? Paraditos. ¿No te quedas paradito? Sí. Dale. Digo, no es tan dramática la situación como la del Tejerazo, y que cuando puedas leerte ese libro, que es buenísimo, pero en lo que para mí sí es muy interesante es que sí, casi todo el PRO, cuanto a sus dirigentes, algunos convencidos, piensan que esto está bien, pensaban que esto está bien, les hubiese gustado hacer esto que están haciendo. Bueno, salida del closet, dijo el otro día acá Víctor Hugo. Sí, claro. Como una especie de salida del closet. En realidad querían esto. Sí, bueno, claro, muchos querían esto. Todo lo otro eran como... Muchos querían esto y había quienes sentían que por Marcos Peña, Durán Barba y los que los rodeábamos y trabajábamos con ellos, como en mi caso, éramos unos boludos atómicos, tibios, que no entendíamos que había que dar la batalla cultural, y a mí me acusaban de eso porque no iba con orcas colgando artistas kirchneristas, pese a que me putearan en todos los idiomas, pero no lo hacía. Entonces, hubo en ese momento ese grupo profundamente reaccionario, después del 19 tomó el control del partido. Y otros, entonces actuaron convencidos, otros porque son buscas de la política. Es decir, la ilusión de que tipo los Ulrich. hay en el PJ, los hay en el radicalismo, y por alguna razón extraña en el PRO no lo sabría. Digo, los hay también, como el senador X que cambia su otro. No, a ver, los que están desesperados por ser parte del poder. Claro. La lista de feos, porque parece que uno estuviera... Pero es obvia, es obvio. Digo, y después tenés los que a mí más me duelen, que son los que eran republicanos. Ayer pensaban como yo. Entonces eran republicanos, estaban en contra de los DNU cuando los hacía Cristina. Entonces vos esperás que cuando los hace Milei también van a estar en contra de los DNU. Y cuando el propio kirchnerismo decide cambiar la manera de validar los DNU para quitarle poder a los DNU, vas a apoyar eso. Ahí es donde te das cuenta que era antikirchnerismo, no era Exacto. republicanismo. Bueno, es que ahí entonces que se fue vaciando. Del sueño aquel liberal moderno. Contame el sueño que era. ¿El sueño cómo era? El sueño el sueño era... ¿en tu cabeza cuál era? No, voy a tomar una idea de Marcos que yo la considero... Que podía haber un camino liberal, moderno, no autoritario en la Argentina, que en oposición al modelo populista que había encarnado el kirchnerismo. Y que eso podía conducir a la Argentina a un futuro más democrático, inclusivo, que tomaba aspectos de la agenda progres, si querés, ahora woke. Entonces podías tener a Macri anunciando
después de 12 años de kirchnerismo, que se iba a discutir el aborto en el Congreso. O defendiendo el matrimonio igualitario en la ciudad y no apelando a aquel famoso fallo que tanta enemistad costó con Bergoglio. Respetar, aún a regañadientes, aún con fricciones, aún con tensiones, las ideas de verdad, memoria y justicia. No fue fácil, pero se mantuvo. Ahora, no andar persiguiendo periodistas, digo, o puteándolos, digo, o sea, hoy... Mandale un saludo a tu amigo Lombardi. No hace mucho que no hablo. Bueno, porque a él, mira, a veces ficticiamente este estudio se llama Hernán Lombardi. Porque esta radio existe gracias a él. Porque a nosotros nos echaron de un día para el otro a toda la programación de Nacional Rock. Nacional. Claro, somos lo de Nacional Rock. Claro. Ese es el embrión de la radio. Bueno, ese es Fue un momento autoritario ese también, ¿eh? Fue al principio, Pablo. Fue muy autoritario. Fue un momento muy... A ver. Fue un momento donde también, es cierto, vos pensás, no hablo del caso de Lombardi, hablo del mío. Yo llegaba a un ministerio después de 12 años de gestiones del kirchnerismo, con distintos ministros de Cultura o secretarios de Cultura, algunos muy importantes como Pepe Nun, fugazmente Di Tella, menos trascendente Jorge Cosia, más muy popular Teresa Parodi. Tristan Bauer. Tristan Bauer fue después. Sí. Fue después no fue en la primera gestión. Fue en la gestión de Alberto Fernández. No, pero Tristán había sido ministro de Cristina, ¿eh? Puede ser. Sí. No, en Cultura creo que no. Pero bueno, no importa. Creo que había estado en Canal 7, pero no importa. Lo que quiero decir es, en ese primer momento había claramente una militancia que no eran todos los trabajadores del Estado, no eran todos los que habían ingresado durante el kirchnerismo, pero nuestra presencia no era bienvenida. Digo, yo lo viví en carne propia. Digo, en algunos casos después las cosas se recompusieron, en otros casos no se recompusieron nunca, en otros tuvieron idas y vueltas, pero en cualquier caso pero claramente el principio, y en el principio estaba esa tensión. ¿Cuál era, por ejemplo, el caso del Centro Cultural Kirchner? Ese es un caso importante, aparte estaba enfrente de la Casa Rosada, y desde el despacho del jefe de gabinete, lo que ves es el Centro Cultural Kirchner. Entonces, estaba ese sueño 1955. Hay que derribar las estatuas, tirar, sacar los nombres, hay que perseguirlos, dicho de manera más elegante, ¿no? Había una parte del gobierno que tenía esa idea. Toda la investigación judicial también, ¿no? Muy fuerte. No, pero antes de la cuestión judicial, digo, te hablo de la cuestión de lo que tiene que ver con el modelo carta abierta en la Biblioteca Nacional, ponele. Ahora, del otro lado... tampoco es que nos estaban del otro lado, también estábamos los que queríamos convivencia, coexistencia pacífica, y ver si podíamos, y de hecho pudimos en muchos espacios establecer encuentros y conversaciones y posibilidad de, porque a ver, de lo que yo te contaba al principio, ¿sabes qué es la única cosa que está probado que elimina los prejuicios? El contacto personal. Total. Ninguna otra. Y la conversación. La conversación, ninguna otra. Todo lo demás, los prejuicios son, para mí la mejor definición, son emociones tercas sobre algo que conocemos mal. O sea, son emociones, no son razones, son emociones, son tercas. No, pero mira que es kirchnerista, pero es buena mina. Vos querés estar mirá convencido. Que es kirchnerista, pero no, si es kirchnerista no, si es kirchnerista no, si es kirchnerista no. O si es del PRO no. Entonces, desde esa perspectiva, emociones tercas, y sobre algo que siempre viste, no estuviste ahí. Digo, lo mirás desde cierta distancia, por lo tanto, con un alto margen de error. Digo, cuando conoces a la otra persona, decís, mira,
Tan boludo, tan facho, tan esto, tan lo otro. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho en la tele de cruzarme con, no sé, una Silvia Fernández Barrio que diga, ¡ay! Te vestís bien. Claro, sos amorosa. Claro. ¿Viste? Claro. La pongo a Vos Silvia que como no un ejemplo parecés, cualquiera. No, que porque no yo era como ponerle que, no sé, la única kirchnerista que conocían, como vos bien decías. Claro. Y resulta que era una persona más o menos decente, que llegaba, saludaba, se reía, Sí, educada, trataba de conversar. Educada. Sí, no leía mal, ¿viste? Claro. Una cantidad Bueno, de cosas, ¿no? otra de Mariano Grondona que Sí. me acuerdo que me contó fue, él recién conoció a un kirchnerista, a un peronista, Sí. el primer peronista al que conoció, ¿Quién, Grondona? Mariano Grondona. Mariano Grondona había nacido creo que en 1930. Sí, o sea que había recorrido. Tenía recién 31 años Sí. cuando conoció A un peronista. a un peronista. Bueno, ahí había una tan cuestión de clase también, antiperonista, ¿no? seguramente, sí, claro. Porque... Es decir, y peronista el que conoció fue Antonio Cafiero. Y cuando Mariano volvió a su casa después de un almuerzo, le dijo a su mujer, Elena, estuve por primera vez con un peronista, saben usar los cubiertos, ¿entendés? Y ya habían pasado 5 años de la caída de Perón en 1955, digo, y 10 años de peronismo. El prejuicio es una catástrofe. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Ahora, Pablo, te escuché, creo que decírselo a Ernesto Tenenbaum. Sos crítico de esta gente que busca diseccionar, ¿no? Ahora venimos al presente, este presente de Milei. Que dicen, bueno, lo económico sí me gusta y todo lo otro no. Y vos te cagas un poco de risa de eso. Y miren, muchachos, la verdad que es un combo. Sí, entonces, hiciste la mayonesa, no puedes sacar el aceite ahora. Exacto. Entonces ahí donde yo te pregunto, en realidad tu proyecto en términos económicos es un proyecto liberal, se supone que iba por ahí, pero vos mismo estás diciendo, miren que al final entonces lo que me estás diciendo es un proyecto liberal, una derecha en lo económico, siempre va a estar adosada al autoritarismo. No, porque pero que, está en bien. Europa tenés liberales que no están adosados al autoritarismo. Pero y entonces liberales acá, son progres. Con lo de Milei, ¿cómo haces, por ejemplo, para no diseccionar? Que es lo que vos decís. Es que yo no creo que Milei sea liberal. Okay. Ni no creo que los liberales argentinos, muchos de los cuales se rasgaban las vestiduras hasta hace una semana por Zelensky, quien sentían lo que yo creo que es un jefe de Estado de un país invadido por otro que es más grande, y por lo tanto, naturalmente tiendo a estar del lado del chiquito. ¿Vos pensás que existe el liberal progresista? Sí, claro, conozco muchos de esos, ¿eh? Yo conozco a pocos. Te los presento. Un día hacemos un más allá de la broma, social. Más allá de la broma. Conozco muchos, hice un space todo este año con 2 de ellos. Sí, pero reconóceme que socialmente ese sujeto es escasísimo. El otro día... Por eso hay que cuidarlo y preservarlo. Y hay que mostrarlo. Porque el liberalismo no tiene un pomo que ver con Milei. Digo, eso es un truco. Pero más allá de lo histórico, de que yo lo que te digo es al final los liberales siempre terminan siendo autoritarios. En la Argentina. En la Argentina. Hay un cuadrante, bueno, de Salvo vuelta, con Macri, vamos a discutir que sí que no, pero para mí no, para vos sí, o un poco. Bueno, ahora vamos a Macri. En la Argentina hay un cuadrante, me lo mostraba el otro día Javier Balsa, que es un sociólogo, donde vos tenés, imagínate que en un eje tenés como la parte como económica, y en el otro eje tenés la parte política, y en el cuadrante donde se supone que tiene que estar el que es liberal en lo económico, y por lo mismo también liberal en lo político y social, casi no hay gente. No, claro. Bueno. Sos una rara avis. ¿Lo sabés? Sí. Bueno, pero no soy el único y creo que hay otra gente que, a ver, voy a usar una frase de Perón, cuando esa anécdota que famosa donde le dicen, pero general, ¿cómo ve la Argentina? Y él dice, no, en la Argentina hay comunistas, socialistas, radicales. ¿Cómo, general? ¿Y peronistas? Ah, no, peronistas somos todos. Bueno, liberales, en cierto modo... O sea, toda feminista es originalmente liberal, porque es una causa del liberalismo. No es lo económico. El liberalismo económico podemos discutir, digo, ahí te quiero preguntar eso. Yo no soy, a mí me gustan los estados, no estoy en contra del Estado. Yo no quería cerrar el Inca, yo quería que sirviera para promover el cine. Sí. ¿Qué es lo que te hace liberal entonces? El respeto a las libertades individuales. No, pero hablemos de lo económico.
Porque el otro... que el Estado no te ahogue la competencia. Eso. Y que el Estado utilice razonablemente los recursos que son de todos. A ver, eso es, si querés, el PSOE de España, o eso es los socialistas de los países escandinavos, y también de los liberales de cualquier país. Son estados enormes los estados escandinavos. Sí, claro, yo no tengo ningún problema. Si el Estado, sí, con muchísimos problemas, pero yo no estoy en contra de eso. Ahora, creer que si estás en contra, que para ser liberal tenés que estar en contra de eso, es un error. Lo dijo el expresidente uruguayo Lacalle Pou cuando vino y tuvo esa especie de entredicho con Milei en una cosa de la Fundación Libertad. Y él decía, bueno, el Estado te tiene que poner el banquito. Total. Y sí, bueno, dice, obvio, pero el Estado me puso el banquito. A mí como no me puso, fui a toda mi formación fue pública. Toda la mía fue pública. Toda la formación... Y si no hubiera sido, y además fue pública y buena, porque fui al Pele que, aún con todos esos fachos que daban clase, era bueno. Digo, aprendí a leer. ¿Vos esa diferencia la notabas con tus colegas del PRO? Porque la verdad que la mayoría de ellos, los más encumbrados, no pisaron en una escuela pública. Mito. Un día hice la pregunta en la red de gabinete y no solo me encontré que era el número bastante más parejo, y los del Newman eran claramente minoritarios. Bueno, del Newman, sino que además había de mi escuela, sí, había 3, que eran Lopetegui, Germán Garabano y yo, del Castelli, de la primaria pública. Los 3 habíamos ido a la misma. Y había del Pellegrini, había del Buenos Aires, había prejuicio. Sí. Es así, Está digo, bien. qué sé yo. Yo también tenía mis prejuicios sobre toda esa gente. No es que no los tenía. Ahora los empecé a conocer y me parecía que lo que estaban proponiendo estaba bien y cuadraba con lo que a mí me interesaba. Ya está con el PRO. Hablemos de Milei. Hablemos de cosas vivas. Hablemos de cómo se sale de este entuerto. A ver, últimamente hay 2 teorías. No te dejo pasar la de hablemos de cosas vivas, ¿eh? No, la dije a propósito. Sí. Te la dejé pasar, quiero decir. No, yo creo que hay 2 maneras de verlo. Una es la vieja manera del PC. Hay que esperar que las contradicciones se agudicen. Sí. Ahora podemos esperar 50 años claro, y las contradicciones yo ya no voy a estar. Sos un esqueleto esperando que las contradicciones se agudicen. Entonces, y la gente no tenga más que perder que sus propias cadenas. No creo que esa sea una posición saludable. Creo que sí es necesario un reacuerdo democrático. Creo que si algo nos sirvió esta experiencia horrorosa, si para algo nos sirvió, es para saber que compartíamos más cosas de las que compartíamos, sobre todo cuando las vimos amenazadas. Sí. Cuando pasamos de lo que nos parecía muy mal, que eran los ataques a algunos periodistas durante los años del kirchnerismo, a los ataques a todos los periodistas que no piensan como yo, piensen como piensen, digo, es como, no es que bajaste un nivel, bajaste 5. El nivel de retroceso en términos culturales, lo que ellos llaman la batalla cultural, la cruzada que intentan dar, lo único finalmente, el único cemento que unifica a toda esta ultraderecha a nivel internacional es la batalla cultural. Y esa batalla cultural atenta, para mí, contra principios liberales. Digo, incluyendo entre esos principios liberales las cuestiones de género, las cuestiones de LGBT, las cuestiones, digo, para mí el liberalismo es eso. Estos que yo llamo los pinochetistas, porque en la época del Chile de Pinochet esta distinción se planteó de un modo mucho más grave. Totalmente drástica. Totalmente drástica. O sea, es una dictadura sangrienta que hacía reformas liberales con los Chicago Boys de entonces. Exacto. Yo los llamo a los que miran para otro lado, porque los que más me molesta, como te decían, no son los que están convencidos, son los que se hacen los distraídos, los que se hacen los boludos, los que miran para otro lado, los que de eso habla mucho este autor que también recomiendo, que se llama Ginsberg, en su libro Síndrome 1933.
Sí, buenísimo. Bueno, en ese libro... Divertido. Sí, y aterrador. Aterrador. Y aterrador. A mí me pasó algo distinto leyendo ese libro. De hecho, me lo terminó Fede en las vacaciones, me dijo, yo lo agarré y me dijo, te vas a deprimir. Y me pasó lo contrario. Me pasó que dije, pasaron cosas muy parecidas, de esta ya salimos. Bueno, lo que él siente. De esta ya salimos. Porque él empieza esa investigación sobre las analogías entre 1933, porque él desconfía de su propia percepción. Y él dice, ¿por qué yo tengo un déjà vu histórico? Como si esto ¿Por ya qué hubiera siento pasado? que ya pasó? Si todos sabemos que la historia no se repite, si todos sabemos que... Y entonces empieza a investigar, y cuando investiga se da cuenta, entonces lo que sentís, está bien eso que decís, porque es alivio. Un poquito de alivio. Claro, no, pará, no es que no son... No es tan raro esto no es tan nuevo pasando, lo que está no pasando. es tan nuevo. Y de vuelta, y algo que... Hay que decirle a la Yo gente, le estamos creo. hablando de un libro que compara todo el tiempo, en realidad no lo hace para comparar a Milei, sobre todo para comparar a las ultraderechas en general y a Trump en particular con el ascenso de Hitler en 1933, así se llama el libro, Síndrome 1933. ¿Te acordás cómo empieza? Con los perros. Con el Hitler hablando de su perro muerto. Sí, De- o sea, las similitudes, por más que no es tan clave de entender a Milei, a los argentinos nos pasa que ese libro Sí, sí, como que... Totalmente. Bueno, es que, nos hace es que pensar en Milei todo el tiempo. A ver, esa también fue otra discusión a lo largo del año pasado con algunos ex compañeros del PRO. Son solo palabras. Decían eso. Bah, vos sos un exagerado, ves cosas que no están. Al final no forzó a las instituciones, no. Y lo mismo le decían a Hitler al No, principio. exactamente, entonces vos decís, pará, pero ¿sabes qué? Empiezan así. No empiezan en Auschwitz, terminan en Auschwitz, empiezan en las marcas del autoritarismo en la vida cotidiana que vamos viendo todos. En la violencia como mecanismo de comunicación entre las personas, en pensar que está bien putear al otro, en tolerar esas cosas, arranca ahí. Después discutábamos todo lo que quieras, si cepo, no cepo, si el modelo funciona, que mi respuesta es no funciona. Porque además ya estoy medio viejo, cumplí 59, me acuerdo del año 81, cuando, a ver, me lo explicó un economista de la manera más boba y concreta. Si vos viajaste a Miami, a Nueva York, a Londres, a Madrid, y el taxi te salió más barato que en Buenos Aires, agárrate. Ahí está. Agárrate, porque no es normal, no es lógico. Digo, estamos en el fin del mundo. Digo, no pueden salir las cosas. Pero está carísimo. ¿Entendés? Carísimo No te todo, puedes salir todo, no solo el barato. taxi. No te puedes salir barato. Estar en Madrid. Estar en Madrid. Tomarte una birra en Madrid. Exacto, no, hay algo que está raro. Y yo me acuerdo otras veces que estuvo raro. Y chicos, si no, Sí. vayan a ver Plata Dulce, que está en YouTube, Totalmente. que la pueden ver y que muestra el final de esta época. O sea, yo lo que creo es que, como lo de Milei, es inescindible la economía de la visión política. Creo que el resultado final de los que creen, bueno, pero mira, si le sale bien, otro. Que le sale bien, ¿qué es Si también, le sale no? bien, termina todo mal. ¿Qué es Si eso? le sale mal, la Argentina va a ser un país horrible. Y si Sí. le sale bien, la Argentina va a ser un país aún más horrible. Es decir, es un país con menos acceso para cada vez más gente a servicios públicos de calidad. Digo, es decir, porque no vas a tener ni el Estado haciéndolos, ni nadie. Entonces va a ser Bueno, un gigantesco barrio cerrado. Y menos clase media, seguro, ¿no? Claro, entonces va a estar los que viven del alambrado para acá, del muro para acá, y los que viven del muro para allá, que sobrevivirán como puedan. Ese es el modelo anarcocapitalista que por alguna razón no fue implementado en ningún lugar de la Tierra. Pero acá va a salir bien. Fue implementado en un pueblo pequeño en Estados Unidos, Hay un el de libro los osos. extraordinario, el de los osos, que los osos dijeron, bueno, abolimos todo tipo de normativa y la gente empezó a tirar la basura. Claro. Y la basura de los humanos está llena de grasa y azúcar. Sí. Los osos empezaron, que antes se alimentaban en el bosque, empezaron a comer la grasa y el azúcar. De la basura. Y un día se pusieron muy high. Sí, un high. Un shock de azúcar en la sangre, y un día se morfaron un tipo. Y entonces ellos fueron a pedirle ayuda al servicio de fauna del Estado, y los del servicio de fauna del Estado, después, ustedes no creían en los impuestos, no saben qué, arréglenselas. Y la comunidad esa anarcocapitalista Terminó mal. libertaria terminó mal.
Porque, a ver, de vuelta, por eso yo milito de alguna manera por tratar de separar la palabra liberal. Independientemente de eso, y siendo la pregunta anterior, las convicciones democráticas que hoy hemos visto, y las hemos visto en muchos momentos, uno fue la marcha por el orgullo, otra fue la marcha por la universidad, estoy seguro que va a volver a pasar el 24 de marzo, el 8 de marzo. Digo, creo que la posibilidad de que personas que antes estaban distanciadas con los puentes rotos, yo te bloqueo, me bloqueas como vos con tu papá, digo, o sea, no te hablo, no me hablas, coexistimos en esferas que no se cruzan nunca, salvo para ratificar nuestros prejuicios sobre el otro. Pero como las burbujas esas empiezan a cambiar su formato. Y ahora nos encontramos, que está bien, sí. Me pasó un día discutiendo con Hernán Brienza. Hernán Brienza, habíamos tenido una gran discusión cuando yo acababa de asumir en el gobierno de Macri, porque yo había cerrado el Instituto Dorrego y él es un revisionista entusiasta. Entonces, y mi argumento era el ¿Vos Estado... lo conocías a Brienza antes? Sí, ¿no? sí, le había publicado algún libro. Entonces le digo, pero vos pero yo le decía, Hernán, mi punto es, el Estado no debe promover ninguna doctrina historiográfica por encima de las otras, y sobre todo el revisionismo ya fue admitido por la academia. Y él me decía, no. Y el otro día me hizo una entrevista en un programa que tiene, en otra radio, y me dice, discutíamos. Mirá las boludeces que discutíamos. ¡Ay, el Instituto Dorrego! Ahora estamos discutiendo si va a haber universidad. Claro, por ¿entendés? Eso, si tiene que existir o no el Instituto Dorrego. Era una discusión, una discusión fina. Sí, pero legítima, si querés. Sí. Podría tener sus argumentos, yo los míos, no importa, pero lo que te quiero decir es cómo nos fuimos de eso y nos convertimos en lo que nos convertimos, y después cómo salimos de esto, yo creo que volviéndonos a convertir en otra cosa, volviendo a tener otra forma. No es para atrás, no es que vuelva algo, ¿entendés? No es que la solución está en construir algo nuevo, como estuvo en otros momentos en construir algo nuevo. Digo, le va a ganar algo que sea más nuevo que Milei, más atractivo, y que seguramente va a retomar valores, tradiciones que no son comunes. Terminamos perfecto porque son las 14 y se terminó este programa. Bueno. Un montón conversamos. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy cómodo. Gracias por haber venido, Pablo. Gracias a vos por invitarme. Pablo Beluto pasó por Mirá quién vino, Paulita Artigo, que estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en cámaras, Julián Romero y Connie Cajide en la producción. Yo soy Julia Mengolini y se quedan en la compañía de Juan Amorín y su equipo Crónica Anunciada. Me despido hasta mañana, chau. De flores y guirnaldas.